Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestro pronóstico para hoy, sábado 11 de diciembre. En esta oportunidad le vamos a enviar un especial saludo al amigo Miguel Ángel Vázquez García en México. También a los amigos Patrick BS y David López, de manera muy especial. Dicen que al que madruga Dios le ayuda, por lo tanto vamos a dejar este video con bastante anticipación para que nos traiga buena suerte. Recuerda que este sábado estarán en acción 12 juegos, por lo tanto ten mucha inteligencia a la hora de hacer tus selecciones y ten en cuenta también que no todos los favoritos van a ganar. No todos los juegos que se ven fácil para el over van a ser over. Y tampoco todos los juegos que se ven fácil para el under van a ser under. Siempre ten en cuenta que se van a presentar sorpresas. Eso es muy importante a la hora de hacer las selecciones, ¿ok? Vamos a pasar con nuestro primer pronóstico para este sábado 11. Tampa Bay Lightning estará visitando a los Senadores de Ottawa el 6 de noviembre. Ottawa perdió en casa ante Tampa 5-3. El promedio de goles anotados para Tampa en los últimos 5 juegos es de 4.4 y goles recibidos 2. Ottawa por su parte, goles anotados 3.2 y goles recibidos 2. Hay una diferencia de 2 goles recibidos a favor de Tampa. Tampa es un buen visitante, ya que de sus 17 victorias, 9 han sido como visitante. Tampa en sus últimos 8 juegos como visitante tiene 6 over. Por su parte, Ottawa tiene tan solo 2 victorias en sus últimos 11 juegos en casa. Y de los últimos 12 enfrentamientos entre Tampa y Ottawa se ha dado el over en 10 oportunidades. Y en los últimos 10 juegos, en los últimos 10 enfrentamientos, el equipo visitante se ha quedado con la victoria 7 veces. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego será la victoria para Tampa y el over 5.5. Pasamos al juego entre Montreal Canadiens visitando a San Luis Blues. En los últimos 5 juegos, el promedio de goles anotados para Montreal es de 1.4 y para San Luis de 3.6. Montreal tiene 14 derrotas en sus últimos 16 juegos en la ruta. Por su parte, en los últimos 34 juegos de San Luis, los días sábados, se ha dado el over en 24 oportunidades. El promedio de goles en contra para San Luis como local es de 2.5 y para Montreal como visitante es de 3.77. En este juego nuestros pronósticos van a ser la victoria para San Luis y el over 5.5. Pasamos al juego entre Washington Capitals frente a Buffalo Sabres. El 8 de noviembre Washington en casa derrotó 5-3 a Buffalo. El promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos para Washington es de 3.4 y goles recibidos 2.8. Y por su parte Buffalo, goles anotados 2.4 y goles recibidos 5 goles por juego. Washington tiene 6 over en sus últimos 8 juegos. Y Buffalo en sus últimos 12 juegos frente a un equipo de la conferencia este ha dado over 8 veces. En los últimos 27 juegos entre Washington y Buffalo, Washington se ha quedado con la victoria 20 veces. Por lo tanto, nuestros pronósticos en este juego serán la victoria para Washington Capitals y el over 5.5. Pasamos al juego entre Chicago Blackhawks visitando a Toronto Maple Leafs. El 27 de octubre, Chicago en casa perdió ante Toronto 3-2. El promedio de goles anotados para Chicago como visitante es de 2.07 y de goles recibidos 3.2. Por su parte, Toronto como local tiene un promedio de goles anotados de 3.06 y goles recibidos 2.3. Chicago tiene 20 derrotas en sus últimos 29 juegos cuando es hembra.
Por su parte, Toronto tiene 9 victorias en sus últimos 12 juegos en casa. El over se ha dado 12 veces en los últimos 18 enfrentamientos en Toronto. Nuestro pronóstico en este juego será la victoria para Toronto Maple Leafs, que viene de perder ante Tampa. Pasamos al juego entre Anaheim Ducks visitando a Pittsburgh Penguins. En los últimos 5 juegos, promedio de goles anotados para Anaheim es de 3 y recibidos 2.4. Por su parte, Piratas 3.2 anotados y 2.8 recibidos. Pittsburgh se ha quedado con la victoria 9 veces en los 12 últimos juegos en casa frente a Anaheim. Teniendo en cuenta que ambas defensas han estado muy bien durante toda la temporada, lo vamos a quedar con el under de 6.5. Decimos 6.5 porque la línea es 6, entonces le subimos medio puntito nada más. Pasamos al juego entre New Jersey Devils visitando a New York Islanders. El 11 de noviembre, New Jersey Devils derrotó 4-0 a New York Islanders. El promedio de goles anotados para New Jersey Devils como visitante es de 2.5 y para Islanders como local es de 1.2. Goles recibidos para New Jersey Devils como visitante es de 3.8 y para Islanders de 3. Islanders tiene 20 derrotas en sus últimos 28 juegos, pero en los últimos 33 enfrentamientos frente a Devils tiene 24 victorias. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este encuentro será la victoria para New York Islanders. Pasamos al juego entre Philadelphia Flyers visitando a Arizona Coyotes. Filadelfia venció en casa 3-0 a Arizona el 2 de noviembre. Ambos equipos, vamos a decirlo así, son de los peores equipos, ya que Arizona tiene solo 5 victorias en la actual temporada y 8 victorias tiene Filadelfia en la temporada. El promedio de goles anotados para ambos equipos también es bastante bajo, ya que anotan menos de 2 goles. 1.8 es el promedio para Filadelfia y 1.4 para Arizona en los últimos 5 juegos. Pero para mí la diferencia está en que Arizona los últimos 5 juegos tiene promedio de goles recibidos de 3.8 y Filadelfia de 5.2. En los últimos 14 enfrentamientos ha dado el over 11 veces. Filadelfia tiene 3 derrotas en sus últimos 16 juegos y Arizona tiene 3 derrotas en sus últimos 16 juegos en casa. Este es el tipo de juego donde Arizona debe aprovechar para sumar victorias, ya que estará enfrentando a un rival casi que igual de débil a ellos. Entonces nos vamos a quedar con la victoria para Arizona. Vamos a tener en cuenta que Arizona en este juego es el underdog o la hembra de este encuentro. Pasamos al juego entre Columbus Blue Jackets frente a Seattle Kraken. El 16 de octubre Columbus derrotó en casa 2-1 a Seattle en overtime. Promedio de goles anotados en la presente campaña para Columbus es de 3.2 y para Seattle 2.8. El promedio de goles recibidos para Columbus como visitante es de 4.08 y para Seattle como local de 3.43. Columbus tiene 15 over en la presente temporada y Seattle tiene 17 over y 7 under. Columbus tiene 13 over en los últimos 18 juegos y 7 over en los últimos 10 juegos como visitante. Por su parte, Seattle tiene 8 over en sus últimos 10 juegos en casa. Nos quedamos con el over 5.5. Pasamos al juego entre Boston Bruins visitando a Calgary Flames. Calgary derrotó 4-0 a Boston el 21 de noviembre. En los últimos 5 juegos, promedio de goles anotados para Boston es de 1.8 y para Calgary de 2.4.
Calgary tiene 7 under en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la conferencia este. El favorito se ha quedado con la victoria 6 veces en los últimos 8 enfrentamientos. Nos quedamos con la victoria para Calgary Flames y el under de 6 goles. Pasamos al juego entre los Huracanes de Carolina visitando a Edmonton Oilers. El over se ha dado 7 veces en los últimos 9 enfrentamientos en Edmonton. Edmonton tiene 17 victorias en los últimos 21 juegos frente a un equipo de la división metropolitana. Por su parte, Carolina tiene 18 victorias en sus últimos 25 juegos. El favorito se ha quedado con la victoria 8 veces en los últimos 11 enfrentamientos. Este será el cuarto juego seguido en casa para Edmonton. Los primeros 3 terminaron en derrota para ellos. Vamos a quedar en esta oportunidad con el over 5.5. Pasamos al juego entre Minnesota Wild visitando a Los Ángeles Kings. El 16 de octubre, Minnesota venció 3-2 a Los Ángeles Kings como visitante. El promedio de goles recibidos para Minnesota en los últimos 5 juegos es de 2 y para los Kings de 2.4. El equipo local se ha quedado con la victoria 15 veces en los últimos 22 juegos. Y en los juegos de los Kings, en los últimos 30 juegos de los Kings frente a un equipo de la división central, el under se ha dado en 22 oportunidades. En este juego nuestro pronóstico es Los Ángeles Kings recibiendo más 1.5. Y por último, pero no menos importante, está el juego entre Dallas Stars frente a San Jose Sharks. El Dallas tiene 8 over y 16 under. Por su parte, San Jose en esta temporada tiene 11 over, 16 under. El promedio de goles anotados para Dallas en la presente campaña es de 2.8 y para San Jose 2.7. Ambos equipos tienen el promedio de goles recibidos 2.7. Dallas tiene 8 under en sus últimos 9 juegos. El equipo local se ha quedado con la victoria 21 veces en los últimos 28 enfrentamientos. San Jose por su parte tiene 8 under en sus últimos 11 juegos cuando es hembra. En este encuentro nuestro pronóstico es el under de 6 goles. No siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta un próximo video.